Después de la muerte solo tienes una semana para decidir dónde pasarás tu eternidad y con quién. Por si fuera poco, nuestra protagonista Joanne se reencuentra con su esposo Larry, que murió una semana antes, y todo es alegría hasta que aparece Luke, el primer amor de Joanne, que lastimosamente murió en la guerra, y ha durado 60 años esperándola. Joanne tendrá que decidir entre su compañero de vida o su primer amor, con quien no tuvo oportunidad de vivir su vida. Esto es eternidad. La historia inicia con Larry y Joanne camino a la fiesta, donde se revelará el género de su nieto. Justo antes de entrar al evento, Larry le comenta a Joanne que ya es momento de contarle a sus hijos la verdad sobre su condición médica. Una vez dentro, la familia observa varias fotografías antiguas de Joanne, entre ellas algunas de su primer esposo, Luke. Cuando la nieta pregunta ¿quién es él?, Joanne le explica que Luke falleció durante la guerra. Mientras tanto, Larry está comiendo unos pretzels cuando de pronto comienza a atragantarse. Tiene dificultades para respirar y termina cayendo al suelo. Después de esto, una versión más joven de Larry despierta dentro de un tren. Observa cómo varios pasajeros descienden en una estación y decide bajar también, llegando a un lugar repleto de personas. Allí, alguien le dice que pronto será atendido por su coordinador del más allá. Confundido, Larry se acerca a la recepcionista, pero ella solo repite que su coordinador le explicará todo. Cuando la multitud finalmente se dispersa, aparece Anna, la coordinadora asignada a Larry. Con tranquilidad, ella le dice que ha muerto. Larry se niega a aceptarlo, así que Anna le muestra un reflejo de su rostro, revelándole su versión más joven y confirmando lo que le dice. También le aclara que las personas llegan a este lugar con la apariencia en la que fueron más felices. Sin embargo, Larry no deja de pensar en Joanne y en su familia. La persistente negación de Larry irrita a Anna, quien le da una bofetada para hacerlo reaccionar. ¿Por qué hiciste eso? Luego aclara que ese lugar no es el cielo, sino simplemente la eternidad. En ese instante, suena una alarma y Larry observa cómo un hombre es interceptado por el personal de seguridad. Anna le advierte con firmeza que nunca debe atravesar ninguna puerta roja. Luego, Anna conduce a Larry a su habitación provisional y le entrega folletos que promocionan distintas eternidades según diversas creencias. Le indica que debe permanecer allí hasta elegir la eternidad que mejor se adapte a él y se marcha. Larry se queda observando los anuncios extraños que aparecen en la televisión y luego comienza a recorrer la estación. Finalmente, entra a un bar y, apenas toma asiento, una mujer atractiva se sienta a su lado. Larry intenta explicarle que está casado, pero ella continúa insinuándose para promover una eternidad de carácter provocador. Por fortuna, el cantinero, llamado Luke, le recuerda que la publicidad está prohibida dentro del bar, lo que provoca que la mujer se retire. Como Larry sigue confundido, Luke le explica las reglas básicas del lugar, dejando claro que no es posible cambiar de eternidad una vez elegida. También le advierte que quienes rompen las reglas son enviados al vacío, un lugar donde solo existe la oscuridad por toda la eternidad. Larry le confiesa que Joanne padece una enfermedad terminal y expresa su arrepentimiento por no haber pasado con ella sus últimos días. A la mañana siguiente, Anna despierta a Larry. Él le pregunta por qué la gente sigue trabajando si ya están en el más allá. Anna le explica que algunas personas aún no han aceptado su muerte, mientras que otras permanecen allí esperando a sus seres queridos. Los casos más difíciles son los de quienes no logran tomar una decisión. Finalmente, le dice que si Larry decide quedarse allí, deberá trabajar como limpiador y vivir en el sótano. Los días transcurren mientras Larry aguarda la llegada de Joanne, y Anna le advierte que la espera podría prolongarse durante meses. Ante esto, Larry decide preparar una eternidad para que Joanne se sienta como en casa cuando llegue. Anna se conmueve al ver el profundo amor que Larry siente por Joanne. Esa noche, escribe una carta explicándole todo. Al mismo tiempo, en el mundo de los vivos, Joanne fallece tranquilamente acompañada de su familia. Después de esto, Joanne despierta en el mismo tren en el que Larry había despertado anteriormente. Anna respalda la elección de Larry, aunque se muestra apenada por su partida. Él le pregunta si podría entregarle una carta a Joanne, pero ella le explica que eso va en contra de las reglas y lo abraza antes de despedirse. Cuando Larry se dirige hacia el tren, de pronto distingue a Joanne en una escalera mecánica cercana.
corre hacia ella llamándola por su nombre. Desesperado, Larry cambia rápidamente de carril y corre de regreso al cruce, donde Joan observa su rostro rejuvenecido en un espejo. Finalmente, la pareja se reencuentra y se abrazan con calidez. Anna observa la escena desde la distancia, admirando ese reencuentro. El momento se ve interrumpido por Ryan, el coordinador del más allá asignado a Joan. Él la separa de Larry y la conduce hasta su primer esposo, Luke, quien ha estado esperándola durante 67 años. Ambos viven un reencuentro profundamente emotivo y lleno de ternura. Sin embargo, Larry irrumpe en el momento, recordando que debe acompañar a Joan a elegir su eternidad. Ahora se enfrenta a una situación imposible. Debe decidir entre Larry y Luke. Joan entra en pánico. Ryan entonces la lleva a su habitación. Tras cambiarse y ponerse un vestido elegante, Joan le pide orientación a su coordinador. Ryan intenta orientarla sobre sus opciones. En ese instante, Luke aparece para verla, lo que asusta a Joan, quien le cierra la puerta de inmediato. Ryan considera que Luke es la mejor elección, ya que le fue fiel durante más de 50 años, y decide dejarlos a solas. Mientras tanto, Larry se desahoga con Anna. Anna admite que Luke es increíblemente atractivo y que ha estado esperando durante 67 años a su verdadero amor. Larry responde señalando que fue él quien compartió con Joan 65 años de matrimonio y tuvo hijos con ella. Anna le dice que eso es una forma de presión emocional. De regreso con Joan, ella y Luke salen a caminar por el cruce y se comportan de manera algo incómoda. De pronto, dos guardias pasan corriendo para detener a un hombre que intenta escapar de su eternidad. Luke entonces le explica las reglas a Joan y finalmente confiesa que aún la ama, algo que había esperado décadas para decirle. Le expresa que siempre deseó tener una nueva oportunidad para estar juntos. Joan se siente sobrepasada por la situación, se marea y dice que necesita tiempo para pensar. Sintiendo culpa por Luke, Joan se prepara para enfrentarlo nuevamente, pero quien la encuentra es Larry. Larry irrumpe en la habitación de Joan y comienza a enumerarle múltiples opciones para su eternidad. Joan dice que todo es demasiado confuso, así que Larry la ayuda a tranquilizarse haciéndola realizar sentadillas, algo que no podían hacer cuando eran mayores. El ejercicio la hace sentirse inesperadamente bien. Al notar que necesita un momento a solas, Larry le dice que hablarán más tarde. Intenta quedarse en la habitación de ella, pero Joan lo expulsa. Además, Larry descubre que ya no puede regresar a su propia habitación porque su periodo de 7 días ha concluido. Anna se lo lleva con ella, y durante el camino Larry comenta que Dean Martin es el cantante favorito de Joan. Anna le asegura que intentará arreglar algo. Sin embargo, se siente decepcionado al notar que su nueva habitación es muy pequeña. A la mañana siguiente, Larry lleva a Joan a la sala de espera, donde Anna ha organizado el espectáculo. Una supuesta presentación especial de Dean Martin. Joan se muestra encantada al principio, pero pronto se revela que el cantante es solo un imitador. El engaño queda en evidencia cuando el intérprete termina cayendo de las escaleras. Mientras Larry enfrenta a Anna por el fracaso de la sorpresa, el falso Dean Martin comienza a coquetear con Joan. De pronto aparece Luke y golpea al hombre. Hola, Luke. Luego, Luke sorprende a Joan con flores, lo que provoca una fuerte discusión entre él y Larry. Cansada de la situación, Joan ordena a ambos coordinadores que la sigan a su habitación, donde les reclama durante un momento antes de exigirles que encuentren una solución a toda la situación. Mientras los dos hombres esperan afuera, Ryan y Anna informan a sus superiores sobre lo que está ocurriendo. Poco después, Larry y Luke son llamados nuevamente. Anna les explica que a Joan se le ha concedido una visa especial. Joan podrá realizar 2 visitas a una misma eternidad, una junto a cada esposo, y luego deberá elegir con quién quiere pasar la eternidad. Un lanzamiento de moneda decide quién irá primero. Luke gana y lleva a Joan al Monte Moore. Durante el trayecto en tren, Luke y Joan recuerdan momentos del pasado. Aunque sonríen, el ambiente entre ellos sigue siendo incómodo. Al llegar, Luke queda fascinado por las impresionantes montañas, mientras Joan no puede dejar de mirarlo con admiración. Pasan el día recorriendo puentes, caminando cerca de ríos y reviviendo sentimientos que nunca desaparecieron del todo. Mientras tanto, Larry se muestra preocupado porque Luke le contó a Joan cómo murió en la guerra.
Teme no poder competir con los recuerdos tan intensos que ella conserva de Luke. Anna le aconseja que se concentre en recordar qué fue lo que hizo que Johan se enamorara de él desde el principio. Animado, Larry decide buscar a alguien que pueda ayudarlo. Durante la salida de Luke y Johan, Joan habla repetidamente de sus hijos y nietos, lo que incomoda a Luke. Se siente culpable, porque Luke la esperó durante 67 años, mientras que ella volvió a casarse apenas 2 años después de la muerte de Luke. Luke admite que lo que le duele no es que ella haya rehecho su vida, sino que él nunca tuvo la oportunidad de vivir esa vida junto a ella. Entonces, Luke la conduce a los archivos. Una vez dentro, se toman de la mano y vuelven a recorrer los momentos más importantes de su historia juntos. Cómo se conocieron, el primer almuerzo que compartieron, la propuesta, su primer beso, el día de su boda y, finalmente, la despedida cuando Luke partió a la guerra. Superados por la emoción, se dan un beso que habían esperado durante mucho tiempo. Los recuerdos continúan reproduciéndose. Aparece un recuerdo nuevo, uno que Luke jamás había visto. En él, Larry le pide matrimonio a Johan en el mismo lugar donde Luke la vio por última vez. La revelación deja a Luke destrozado. Mientras tanto, Larry visita a Karen, la amiga de Johan que falleció recientemente. Le pregunta por qué Johan se enamoró de él. Karen responde que no conoce el motivo exacto, pero sí está segura de que Larry hizo a Johan verdaderamente feliz. Mientras tanto, Luke es incapaz de soportarlo. Sale del edificio dando fuertes pasos, y lleno de ira, exige saber si Johan habría aceptado la propuesta de Larry incluso mientras aún lo lloraba a él. Joan no logra responder, y Luke se marcha furioso. Más tarde, Larry va a la habitación de Luke con la intención de encontrar algo que lo desacredite, pero no encuentra nada. Luke regresa y ambos discuten sobre quién debería ser elegido por Johan. Los dos hombres terminan envueltos en una pelea torpe y lamentable. Durante el forcejeo, un papel cae del bolsillo de Larry. Exhaustos, Larry admite que no sabía de la existencia de Luke cuando le propuso matrimonio a Joan, pero Luke le responde que lo hizo en el muelle que él y Joan consideraban su lugar especial. Mientras tanto, Ryan lleva a Joan a un lugar más tranquilo, lleno de letreros que anuncian eternidades descontinuadas. Al admitir que aún no sabe qué decisión tomar, Ryan le comenta que Luke parece ser la opción más adecuada, aunque deja claro que la elección final depende únicamente de ella. Al día siguiente, Larry lleva a Joan a una eternidad en la playa, conversan durante un rato y están a punto de besarse, pero el momento se ve interrumpido cuando un niño golpea a Larry con una pelota y le cuenta cómo fue su fallecimiento, así que deciden trasladarse a un bote. Allí, Johan le pide a Larry que intente comprender la situación imposible en la que se encuentra, pero él admite que no quiere hacerlo. Insiste en que la habría esperado sin importar cuánto tiempo fuera necesario, y la discusión se intensifica. Mientras tanto, Luke descubre la carta que Larry escribió para Johan. Al regresar a la orilla, Joan quiere entrar a los archivos junto a Larry, pero él se niega. Cree que una persona puede perderse en los recuerdos y desea protegerla de eso, aunque Joan piensa que en realidad él teme lo que podrían descubrir allí. Ambos se sientan en las rocas. Larry le confiesa que siempre quiso hacer las cosas mejor para ella. Mientras tanto, Joan y Larry regresan de su cita y comparten un beso. En ese instante, Luke aparece acompañado de los coordinadores, también le entrega la carta. Se revela que Larry estuvo a punto de entrar solo a la eternidad, lo que deja a Johan impactada. Estalla una fuerte discusión. Johan acusa a Larry de no ser capaz de esperar ni siquiera una semana por su decisión, mientras Larry afirma que ella nunca lo amó con la misma intensidad con la que amó a Luke. Todos continúan describiendo a Luke como perfecto, hasta que finalmente él estalla. Confiesa que se acostó con muchas mujeres a lo largo de los años, e incluso con 2 hombres, y deja claro que está muy lejos de ser perfecto. Pero aclara que, a pesar de todo, siempre la estuvo esperando. Tanto Larry como Luke le suplican a Johan que tome una decisión definitiva entre ellos, pues ya no soportan seguir en esa situación. Ante esto, los coordinadores intervienen y se los llevan. Johan se quiebra emocionalmente. Poco después, Karen visita a Joan y le ofrece una bebida. Mientras tanto, Larry y Luke terminan sentados juntos en un bar, bebiendo. De forma inesperada, logran conectar. Larry reconoce a Luke por ser un héroe de guerra.
Y Luke admira a Larry por haber criado a los hijos y haberle dado a Johan una vida llena de amor y estabilidad. Ambos hombres aman profundamente a Johan y hablan de ella con respeto. Poco después, Joan continúa bebiendo y desahogándose sobre su situación. Karen le dice a Johan que no debe preocuparse por ninguno de los dos. Ella ya murió. Este es su más allá y no le debe nada a nadie. Al día siguiente, Johan se reúne con Ryan y le comunica que ya tomó su decisión final. Larry y Luke esperan con ansiedad. Johan le dice a Larry que nunca creyó poder seguir adelante después de la muerte de Luke, pero le agradece por haberla hecho feliz otra vez. Luego le agradece a Luke por haberla hecho sentir especial durante el tiempo que compartieron. Finalmente, revela su decisión. No elige a ninguno de los dos. Todos quedan impactados. Johan explica que escoger a uno significaría destrozar al otro, y que los ama demasiado como para hacerlo. Al día siguiente, Joan se va a Parisland, junto a Karen. Después, Larry y Luke continúan pasando tiempo juntos. Larry le confiesa que Luke fue la última persona que vio antes de morir, cuando se ahogaba con un pretzel, durante la revelación de género de su nieto. Finalmente, ambos comparten las razones por las que sus cuerpos adoptaron esas formas en la eternidad. Luke adopta la apariencia del día en que él y Joan hablaron sobre la posibilidad de formar una familia, mientras que Larry luce como en la etapa en la que Joan estaba esperando a su segundo hijo. De repente, Larry se da cuenta de algo y sale corriendo. En la estación, Larry alcanza a Joan dentro del tren y le pide que baje para tener una última conversación. Le señala que ahora lleva el cabello largo, cuando durante su matrimonio siempre lo usaba corto. Para Larry, eso es una señal clara de que ella es más feliz con Luke, y por eso cree que debería irse con él. Joan lo niega al principio, pero Larry insiste en que es la decisión correcta. Larry confiesa que ver a Johan feliz también lo hace feliz a él. Ambos rompen en llanto mientras se dan un abrazo final. Tiempo después, Luke y Joan viajan juntos en un tren rumbo a la eternidad. Larry, por su parte, deambula por el cruce sin saber aún cuál será su destino, pero convencido de que tomó la decisión correcta. Más tarde, Larry se reúne con Ryan y Anna, quienes ahora son oficialmente pareja. Anna le dice que está orgullosa de él y le agradece por ayudarla a comprender su propósito en el más allá. En las montañas de la eternidad, Joan y Luke comienzan una nueva vida juntos. Pasan los días jugando, conociendo gente nueva y amándose. Sin embargo, Johan no puede dejar de pensar en Larry. Joan empieza a sentir ciertas dudas y decide visitar los archivos que resguardan el recuerdo del día en que conoció a Larry. Durante los días siguientes, Luke sigue llevando a Joan a distintas actividades junto a otras almas, pero ella no logra sentirse bien. Cada noche regresa a los archivos para revisar más recuerdos relacionados con Larry. Una noche, Luke afirma que esa es, sin duda, la vida perfecta, y Joan no sabe qué responder. Aunque Luke planea con entusiasmo un paseo en globo aerostático, Johan finalmente admite que cometió un error, lo que provoca que Luke pierda la calma y comience a levantar la voz. Johan le dice que él no hizo nada mal, que el problema es ella y que debe marcharse. Luke le advierte que cruzar las puertas rojas la enviará directamente al vacío y le suplica que se quede. Johan le responde que lo ama, pero que aún así tiene que irse. Luke se aleja con el corazón destrozado. Horas más tarde, Joan intenta idear una forma de escapar mientras practica con un cuchillo. Luke aparece y le dice que necesitará ayuda. Él finge ponerse a llorar frente a Fenwick para distraerlo, mientras Johan se cuela en el lugar. Luke la sigue hasta los archivos. Allí, juntos observan el recuerdo del día de su boda. Johan mira a Luke por última vez antes de partir. De pronto, un fuerte sonido alerta a los guardias, que comienzan a perseguirla. Ella se arrastra hasta las vías del tren y logra escapar deslizándose entre uno de ellos. Joan avanza por el túnel hasta que finalmente consigue volver al cruce. Intenta preguntarle a la recepcionista por Larry, pero en ese instante aparece una alerta de búsqueda, lo que la obliga a huir nuevamente, corriendo hasta encontrarse con Ryan y Anna, quienes se sorprenden al verla. Ellos la esconden y les indican a los guardias una dirección equivocada. Luego, Joan les pregunta si Larry partió hacia la eternidad, pero la respuesta que recibe de los coordinadores la toma por sorpresa. Johan se dirige entonces a un bar donde Larry trabaja como bartender. Allí descubre que nunca se fue y que no eligió ninguna eternidad.
Comparten una bebida y ella le pide que vaya con ella, advirtiéndole que podría ser peligroso, ya que está siendo buscada. Aún así, Larry acepta acompañarla. Poco después, ambos aparecen en una eternidad discontinuada, que replica el vecindario donde vivieron juntos durante toda su vida como esposos. Y es allí donde Johan y Larry viven juntos por la eternidad.